Bueno, pues va a continuar Begoña López, Anguita, representante de Jueces para la Democracia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado por iniciar este tipo de actos que son fundamentales. ¿Se ha quedado claro algo de todo lo que han dicho mis compañeros en esta mesa? Es que es necesario activar a la sociedad para evitar esta situación que se está produciendo. A mí me queda un delito solo contra el orden público y tratar del tema del atentado y de la resistencia. El delito que me queda es el del artículo 559 del Código Penal, que curiosamente viene a sustituir el que actualmente está en el Código Penal actual, que se refiere a aquellos actos de orden contra que alteren el orden público y que impidan el ejercicio de derechos cívicos. Ese artículo que está ahora en el Código Penal desaparece. Y sin embargo, en su lugar lo que se incluye es la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes con sigmas que, la misma figura que ha dicho antes Carlos, inciten a la comisión de algunos de los delitos de alteración de orden público más graves, en los que se establecen las agravantes, o sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Y se impone una pena de multa o bien una pena de prisión. Carlos ha hecho referencia a qué es eso de la incitación. Realmente aquí lo que se está produciendo es hay una intervención penal en un grado ya que supone, y tal y como establece el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estaremos incurriendo en un delito de opinión. Se trata de la difusión de cualquier tipo de mensaje, de un mensaje que incite a realizar cualquiera de los actos más graves contra el orden público, pero considerando lo que ha dicho antes Carlos, de qué entiende el legislador como actos graves contra el orden público, nos encontramos que realmente se está castigando todo. Es el pásalo, pero es simplemente esa distribución. O sea, creo que resulta sangrante y tiene que resultar intolerable, pero no intolerable sencillamente porque estemos especialmente sensibilizados, no, intolerable porque va en contra de los derechos fundamentales. Porque en el artículo 21 de la Constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. Y porque el Tribunal Constitucional ha considerado que ese derecho a la manifestación y a la reunión no solamente se reconoce el derecho a la participación política cada 4 años, sino que el derecho de manifestación es un derecho fundamental que es el cauce del principio participativo, democrático y de manifestación de la expresión colectiva. Es decir, es que es un atentado gravísimo a un derecho fundamental. Pero es que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que viene a decir es que el Estado, en la posición preponderante que tiene, no puede acudir al derecho penal frente a para intentar atacar cualquier crítica. Pero es que eso es lógico, y lo que resulta chocante es que el legislador español, en este caso todavía no es el legislador, sino que al final se trata simplemente de un proyecto que ahora está en fase parlamentaria, el legislador español haya pasado por encima de este derecho constitucional, de este derecho fundamental. Y eso pone en evidencia, yo creo que refleja claramente un grave principio, un grave déficit democrático. Cuando dice Carlos lo de qué se entiende por reforzar y demás, hay un profesor de Derecho Penal valenciano, parece que es Alberto Alonso, que ha encontrado una norma donde dice que hace referencia a que es contrario al orden público quien propague, recomiende, provoque la subversión o haga apología de la violencia o cualquier otro medio para llegar a ella, o excitar, que puede ser esto de reforzar, porque reforzar al fin y al cabo es, como ha dicho él, reforzar a alguien que ya tiene tomada la decisión. Pero es que encima, en este caso que es distribución o difusión, es distribuir un mensaje de otro que refuerza a otro que ya ha tomado la decisión. Bien, pues ese tema de excitar al incumplimiento de las normas relativas al orden público está contenido en la Ley 45/1959 del orden público. Estamos sacando conceptos que son claramente preconstitucionales y que suponen una vulneración tanto del principio de legalidad. No queda claro a qué actuaciones concretas se refieren. En la exposición de motivos, que es importante siempre las exposiciones de motivos en la ley, se dice, y en las declaraciones que ha hecho el Ministro de Justicia, dice, no, porque la gente ante este tema en concreto pues, ha tenido bastante respuesta. No, se refiere solo a los actos contrarios al orden público de carácter grave.
Eso es un poco subjetivo, eso lo dice él. Pero, claro, no se sabe lo que se va a hacer en la manifestación. Pero es que además, como ha dicho Antonio, los atestados van a misa, en muchos casos. Y no creo que el policía que vaya a hacer el atestado y que vaya a intervenir para proceder a la detención tenga en cuenta si se ha equivocado lo que ha dicho, ha tenido en cuenta no lo que dice el Consejo Fiscal y ha puesto la S en algunas de las circunstancias o no. Porque iba a entender que el supuesto agravado va a ser con que concurra una de las circunstancias, es decir, con que sean muchas personas y haya un acto de violencia o de amenaza de violencia y ese SMS se haya pasado, nos encontraríamos ante este supuesto. Al final lo que pretenden es que la sociedad entienda que no se puede participar en un derecho fundamental. Parece mentira, y bueno, aunque también debemos decir que menos mal, estamos dentro de un contexto internacional. Es demoledor el informe que ha hecho el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Demoledor. Respecto a este tipo penal, concretamente dice que es contrario a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Eso no, cuando el ministro de Interior, en la presentación del borrador, hacía referencia a que era necesario el Código Penal para atacar por la alarma social, también ahora deberían darse cuenta de que hay un órgano que merece todos los respetos y que ellos deberían asumir las recomendaciones que hacen, como es el Consejo de Europa, que es que ha puesto al gobierno, pero completamente colgado. Deberían articular algo respecto, sobre todo, de las manifestaciones que se han producido durante el año 2012 y 2013. Es que no solamente se refiere a este delito en concreto, lo amplía y dice que se extraña, como cualquier persona con principios democráticos, de que una manifestación, una reunión de carácter espontáneo dé lugar a detenciones o a multas de carácter administrativo, porque dice que en ningún caso puede estar sometida a la autorización. Es verdad que puede haber una autorización en determinados casos cuando se ocupa un espacio público, pero eso no es determinante de que se pueda ejercer el derecho fundamental. En ningún caso. Pues ¿por qué? Porque tenemos que tener una cultura democrática que nos falta. Porque venimos de donde venimos y parece que todavía nos falta bastante para llegar a donde tenemos que llegar. Pero es verdad que el comisario ha hecho referencia a eso y ha hecho referencia, que eso no está en lo que nosotros vamos a tratar, pero que a lo mejor también tiene un poco que ver con lo que voy a tratar a continuación, que son los delitos de atentado y de resistencia, la impunidad de las fuerzas del orden público en las actuaciones realizadas en esas manifestaciones. Manifiesta, el comisario ha estado del 3 al 7 de junio, pero le ha cundido mucho. Y ha dicho que es inconcebible que en esas actuaciones, bueno, sí que hace referencia a una actuación del defensor, a un dictamen del defensor del pueblo catalán, donde sí se refiere el comportamiento de una serie de unos mossos de escuadra. La defensora del pueblo español no ha dicho absolutamente nada y lo que dice es: no puede existir una impunidad por parte de las fuerzas del orden. Es necesario que vayan identificados. No hay investigación. España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar supuestos de denuncias de torturas en el caso de actuaciones policiales. En eso tenemos que ser pulcros. Y sin embargo no lo estamos siendo. Y eso también tiene que ver con este tipo de delitos. Solamente se está incidiendo sobre una parte que es el de aquellos que ejercitan el derecho constitucional. Pero, como ha dicho Carlos también, es imprescindible que las fuerzas del orden estén para, precisamente, mantener y guardar el orden público. Lo que dice aquí es que no se puede considerar que en una reunión de carácter pacífico o, en el caso, por ejemplo, de la acampada de sol, eso se pudiera considerar como contrario al orden público para que intervinieran los agentes. Es que no estamos sopesando derechos iguales. Es que son derechos diferentes. A mí me sorprendía cuando la delegada de gobierno hacía referencia a que, bueno, es que habrá que regular el derecho de manifestación porque es antiguo, la ley orgánica es antigua, del 85, 83, 84, y porque molesta a los ciudadanos. ¿Pero qué Estado es este? O sea, estamos poniendo en la ponderación de derechos, estamos poniendo en una balanza, por un lado, un derecho fundamental como es el derecho de manifestación y de reunión, de expresión de la sociedad que tiene esa necesidad y que es legítimo y que es conveniente. Y por otro lado, los perjuicios, los inconvenientes que se pueden producir a un ciudadano. Y solo tenemos en cuenta en estos casos, y no cuando es la celebración de haber ganado la Copa del Mundo o
cumpleaños o cuando un acto festivo, es porque hay un contenido y la redacción de este Código Penal, de esta reforma del Código Penal, es que tiene un contenido claro y evidente. Y va en ese sentido, en el de callar a la sociedad. Pero, ya digo, yo creo que esta regulación es que va contra el principio de legalidad, contra el principio de proporcionalidad. En relación a los delitos de alteración del orden público, castiga de forma igual la amenaza que la ejecución del acto de violencia. Pero es que castiga de forma igual la incitación que el reforzamiento, y el reforzamiento que los actos concretos. Eso va contra el principio de proporcionalidad, y a eso atacaría, y eso lo declararía, nulidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la última parte, que es la del atentado y la resistencia activa, debo decir que en cuanto al delito de atentado, que es el del artículo 550 del Código Penal, sí que aquí hubo una modificación en cuanto al borrador inicial, porque la comunidad jurídica se levantó, porque querían incluir dentro del delito de atentado la resistencia pasiva. En el Código actual, el artículo 550 castiga a los que acometan contra los agentes de la autoridad, pero no solamente a los que acometan, sino también a los que los intimiden gravemente y a la resistencia activa grave. Conforme a este Código Penal al que tenemos en la actualidad, en la interpretación jurisprudencial que se ha hecho del mismo, se establecen tres tipos distintos de conducta. La conducta activa, la resistencia activa grave, que supone un ataque contra el agente de la autoridad y que está castigado como un delito de atentado con la pena de prisión en la actualidad de 2 a 4 años, bueno, si es autoridad, y de 1 a 3 años en el caso de que sea un agente. Y en segundo lugar estaría la resistencia activa no grave, que es aquellos casos en los cuales uno se resiste a la detención, por ejemplo, mediante patadas o mediante empujones, que como una cosa es el atentado, que uno directamente vaya al policía y le empuje, y otra cosa es que como consecuencia de la resistencia que uno ejerce, empuje. Y en esos casos estaba considerado dentro del artículo 556 como una resistencia leve o una desobediencia, castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y finalmente, y ahí también se incluiría la resistencia pasiva grave, es decir, contumaz, mantenerla insistentemente ante una orden de un agente, mientras que la leve sería una falta, que ahora la falta desaparece, que va a dar lugar, como ha dicho Antonio, a la posibilidad de multas administrativas que con la ley de tasa puede suponer la necesidad de abonar por el hecho de impugnarlas. Bien, pues ahora con el nuevo Código Penal lo que se hace es, se incluye dentro del delito de atentado todo tipo de resistencia, porque se quita tanto el concepto de activa, el adjetivo activa, como el de grave. A pesar de que se quita el de activa, en la exposición de motivos se dice que la resistencia pasiva sigue siendo menos penada, es decir, con una pena de prisión de 6 meses a 1 año, mientras que la activa, entre comillas, tanto la grave como la leve, estaría castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. El legislador aquí dice, bueno, somos buenos porque hemos rebajado la pena, antes era de 1 a 3 años, o de 2 a 4 años, y ahora, en el caso de autoridad, y ahora es de 1 a 4 años, o de 6 meses a 3 años. Bueno, lo que ha hecho es una técnica legislativa mala, prisiones provisionales, es decir, la reforma no es casual. El incluir la resistencia activa leve dentro del delito de atentado no es casual. Y también se incluye como agravantes los supuestos del empleo de armas, como ha señalado Carlos, pero es que también el empleo de armas que solamente se admite por parte de la jurisprudencia respecto del acatamiento, del acometimiento o de la agresión, no cuando se trata de intimidación, porque entienden resistencia que formaría parte del propio concepto jurídico de la resistencia. Entonces, el empleo de medios, el portar, el empleo de medios inflamables, de palos, dice, etc. Lo amplían de una manera extraordinaria y al final queda reducido exclusivamente la pena mínima, la de 6 meses a 1 año, a la de queda reducida a lo que sería la desobediencia pasiva grave. Esto tiene una connotación claramente política y creo que supone evidentemente la limitación del derecho fundamental al derecho a manifestación y a la participación política ciudadana, como si queréis en el siento haberme extendido en el debate. Bueno, pues muchísimas gracias.